Ya, iniciamos con nuestra presentación del tema Estrategia didáctica para la enseñanza de la lengua y literatura en el área de didáctica de la lengua y literatura. Como docente, la máster Miriam Montalbán, estudiantes que realizaron este trabajo, Elma Calderón Báez y Silvia Logroño Sosa. El objetivo, establecer a partir de una estrategia didáctica para la asignatura de lengua y literatura, desde un texto de literatura ecuatoriana, en el enfoque metodológico integrador para la enseñanza y el aprendizaje de los componentes y macrohabilidades de la lengua. Aquí tenemos una planificación microcurricular dirigida al segundo año de educación básica, con el área lengua y literatura y el tema lectura La Lora Patoja. Tenemos los objetivos interdisciplinares, usar los recursos de la biblioteca del aula y explorar las TIC para enriquecer las actividades de la lectura literaria y no literaria. Escribir relatos y textos expositivos y descriptivos en diversos soportes disponibles y emplearlos como medios de comunicación y expresión del pensamiento. Reflexionar sobre los patrones semánticos, léxicos, sintácticos, ortográficos y las propiedades textuales para aplicarlos en sus producciones escritas. Aquí tenemos la experiencia. Como todos sabemos, para poder iniciar una clase debemos de empezar con una dinámica. En este caso vamos a hacer una canción, la ronda de la A. Luego tenemos la macrodestreza, hablar. Como estrategia, lluvia de ideas sobre el tema de la conversación. Vamos aquí a realizar preguntas acerca de la canción. ¿Qué les pareció la canción? ¿Cuál es el personaje de la canción? ¿Qué mensaje nos deja la canción? Luego tenemos que planificar el discurso. Quiere decir que lo debemos de hacer ordenadamente. Debemos de planificar los temas que vamos a hacer en la conversación. Tenemos que conducir el discurso dando las indicaciones, qué es lo que vamos a hablar, cuáles son los gestos, los sonidos, las frases, tomando en cuenta siempre las palabras correctas para poder dirigir el discurso. También tenemos la producción de texto, pronunciar las palabras con claridad, podemos usar los gestos de las manos, de la cara, para poder expresar de mejor manera el mensaje. Siempre teniendo una mirada al interlocutor, una conversación con fluidez, formulación de preguntas para asegurar la comprensión. Tenemos otra macrodestreza, escribir, escritura con el propio código, lo que quiere decir en las conversaciones. Debemos de añadir palabras cortas, oraciones cortas, modificando el significado de la conciencia léxica, escritura de las ideas en la pizarra, podemos utilizar cartillas, porque en este caso son niños pequeños, podemos de diferentes formas darles el mensaje acerca de la lectura. Tenemos la otra macrodestreza, escuchar la lectura de diversos textos y divertirse a través de estrategias de motivación. Siempre debemos tener una escucha activa, hacer silencio para poder comprender lo que se nos quiere decir acerca del texto, ¿no? Tenemos la siguiente macrodestreza, leer. Siempre es necesario leer el título de una lectura para poder tener una respuesta a qué es lo que vamos a seguir leyendo en el transcurso de lo que va continuando el desarrollo de la lectura. Podemos leer los paratextos para realizar predicciones utilizando preguntas de qué se tratará la lectura, qué nos contarán sobre ella, cuáles son los personajes, cuál será el final de esta lectura, cuál será el desenlace. Debemos de realizar toda esta lectura de forma ordenada para poder así obtener el significado de palabras nuevas y las expresiones de la conciencia semántica. También podemos participar en diversas actividades de motivación a la lectura sobre el tema de interés literarios como cuentos, como rimas, retahílas, para interactuar de mejor manera con los libros, con las enciclopedias, con las revistas, dando a conocer de una u otra forma a los estudiantes. Siempre debemos de motivar a los padres para que sean ellos los que les ayuden a los niños leyéndoles cuentos o algunas historias en casa. A continuación tenemos a la compañera Elma Calderón con las etapas de la lectura. Continuando, tenemos la reflexión, que sería la prelectura. Es una activación de saberes previos sobre el tema de la lectura. Presentar y observar la imagen de la lectura. Elaboración de conjeturas a partir de una ilustración. Plantear expectativas en relación al contenido del contexto. Estrategia lectura de imágenes. La lectura podemos decir que debe haber una formulación de preguntas en relación con el texto. Leer el texto.
comprensión de ideas explícitas, comparación de lo que sabía del tema con el texto que contiene. ¿De quién se habla? ¿Qué dice? ¿Cómo es o cómo son? ¿En qué lugares? ¿En qué tiempos? Estrategia juicio a un personaje del cuento en la postlectura. Identificación de elementos explícitos del texto. Estrategia carta a un personaje que más le llamó la atención. Discriminación, identificación, supresión, cambio y aumento de fonemas, es decir, los sonidos iniciales, medios y finales en las palabras de conciencia fonológica. Sabemos que es muy importante las actividades iniciales, ya que esto llama la atención a los niños para poder tener un mejor lenguaje, una mejor lectura basados en los sonidos fonológicos. Son muy importantes para la lectura que sea entendible y accesible a todos los niños.